¿Quieres limpiar una ciudad y acorralar a los sobrevivientes en un establo sin pegar un solo tiro? Olvídate de los cañones. Lo que necesitas es el cólera. Mientras el rebaño clava tablas en sus ventanas, tú sacas el mapa y comienzas la caza. Una epidemia no es una tragedia, es la tarjeta de oro del tirano, la excusa legal para incinerar el viejo mundo y construir un corral donde las paredes no tienen oídos y la gente no tiene derechos. Los historiadores mienten sobre la higiene, pero la realidad hiede de otra forma. Londres, París, Viena. En todas partes el mismo escenario. La enfermedad entra en la ciudad y al instante llegan los poderes de emergencia. El Estado lo engulle todo. Tu tierra, tu agua, tus documentos y el derecho sobre tu propio cadáver. Las comunidades libres son declaradas focos de miasmas. Un plumazo y las avenidas diseñadas para la artillería cortan la ciudad en pedazos, convirtiendo la historia en una plaza de armas despejada para el fuego. Esto no es medicina, es destrucción total bajo los aplausos de la multitud. No salvas a una nación. Construyes un sistema donde cualquier protesta se ahoga en el cloro de los reglamentos sanitarios. ¿Crees que es paranoia? Entonces, ¿por qué contra una diminuta pulga las autoridades de Francia desplegaron a miles de soldados con órdenes de disparar a matar? Vamos a Provenza, a un muro construido no para luchar contra un virus, sino para enterrar viva a una provincia entera en cuarentena. ¿Crees que las mascarillas son duras? En 1720, las autoridades de Francia no desplegaron médicos contra el enemigo, sino 27 kilómetros de piedra y un ejército con órdenes de disparar a discreción. Bienvenidos a Provenza, donde combatieron pulgas con mosquetes, convirtiendo una región floreciente en una fosa común en 5 meses. Mira esta cicatriz. Desde el monte Ventoux hasta el río Durance se extiende un muro de 2 metros de altura. Oficialmente, un cordón contra la peste. Pero usa el cerebro. Una rata no lee decretos y una pulga salta el muro sobre un pájaro. ¿A quién vigilaban realmente miles de soldados? A las personas. A los que intentaban escapar del infierno de la zona infectada. La administración papal no salvaba a los enfermos, aislaba a la basura biológica fuera. La velocidad de construcción lo demuestra. El plan para emparedar Provenza estaba guardado en un cajón mucho antes del brote. El muro lleva 300 años en pie como un símbolo. Cuando el poder promete seguridad, está preparando el alambre de espino. Pero Provenza es solo la versión demo. ¿Qué te parece una zona sanitaria del tamaño de media Europa que mantuvo a millones como rehenes durante 150 años? Sigamos el rastro del cordón de los Habsburgo, el primer sistema de vigilancia total del mundo. Mientras la historia balbucea sobre rutas comerciales, en el centro de Europa se pudrió durante siglo y medio un proyecto que convirtió a naciones enteras en ratas de laboratorio. De la Adriática a los Cárpatos se extendió una zona de exclusión donde la única ley era el mosquete. No era una frontera, sino 1900 kilómetros de un collar de púas que asfixió al continente durante 153 años bajo el pretexto de cazar un microbio. Fíjate en las cifras: un ejército de 4000 verdugos, puestos de vigilancia y el derecho a fusilar a cualquiera que se desviara de la ruta. ¿Protección contra una pulga? Mentira. El cordón era un tamiz gigante para filtrar a los indeseables. Aquí nació un concepto que hiela la sangre. Ya no eres un ser humano, eres una amenaza biológica. La retórica médica arrojó el derecho por la borda. A un portador de infección se le podía pudrir en una mazmorra sin juicio ni abogado. Fue el campo de pruebas de un sistema donde el Estado accede a tu cuerpo simplemente cubriéndose con una bata blanca. La enfermedad se fue, pero el hábito de detener sin cargos permaneció en el ADN del poder. Pero la jaula física era solo la punta del iceberg. La verdadera invasión ocurría en tu saca de correos. ¿Cómo aprendieron los sanitarios uniformados a leer la mente a través de los agujeros de las agujas de desinfección? Nos metemos en el santuario de lo sagrado. Tus cartas personales, tus secretos dejan de pertenecerte en cuanto les estampan el sello de contaminado. En las mazmorras de la cuarentena,
los funcionarios inventaron una forma elegante de destripar la vida ajena sin sonrojarse. El procesamiento sanitario de las cartas se convirtió en la tapadera perfecta para el espionaje total, donde la aguja del desinfectante no pinchaba el papel, sino la idea misma de la vida privada. El procedimiento era insultantemente sencillo. Las cartas que cruzaban la frontera eran perforadas con agujas, supuestamente para dejar salir el aire de la peste. En realidad, a través de esos orificios, el texto se volvía transparente para el inspector. Los libros se ventilaban durante semanas mientras los censores los escudriñaban. Los pensamientos incómodos se perdían durante el proceso o eran confiscados como amenaza biológica. Es el triunfo de la burocracia. Control de mercancías, personas e ideas en un solo frasco. Durante siglo y medio, el Estado leyó legalmente tu correspondencia comercial y tus confesiones de amor, escudándose en la preocupación por la salud. La medicina otorgó al poder el derecho a la delación, algo imposible de impugnar ante un tribunal. ¿Crees que este es el límite del cinismo? Solo estamos calentando. Nos vamos a Venecia, donde en la isla de Lazzareto las autoridades aprendieron no solo a aislar a los vivos, sino a disolver en la historia a miles de cadáveres. ¿A dónde fueron a parar realmente las 48.000 personas de los informes oficiales? Venecia no es solo máscaras, sino también el primer laboratorio del mundo para la eliminación masiva de personas. En la isla de Lazzareto, las autoridades perfeccionaron durante siglos el arte de disolver a los que sobraban en la historia. Aquí, la cuarentena se convertía en un billete de ida, y las estadísticas de mortalidad en una pantalla tras la cual desaparecían sin dejar rastro miles de testigos de la arbitrariedad estatal. Oficialmente, Lazzareto era un hospital, pero los arqueólogos han revelado una verdad distinta. Bajo tierra yacen miles de esqueletos arrojados a fosas comunes sin nombre. En periodos de brotes, traían aquí a todos, a los enfermos y a los simplemente incómodos. Al cruzar estos muros, dejabas de existir jurídicamente, tus bienes eran confiscados y tus vínculos con el mundo se cortaban. Era la cinta transportadora perfecta. El Estado obtenía poder absoluto sobre un cuerpo que, en cualquier momento, era declarado apestado y quemado. Aquí ensayaron el esquema donde la enfermedad justifica privar al hombre del derecho a la memoria e incluso a una lápida. Pero Venecia solo estableció el formato. Cómo el fanatismo religioso convirtió el término 40 días en un arma contra la competencia de mercado. Vamos a donde la fe y el virus se unieron para destruir el libre comercio y crear zonas cerradas para los elegidos. ¿Crees que el plazo de la cuarentena lo determinaron los científicos? No, lo sacaron de la Biblia. Las autoridades de Venecia convirtieron un número sagrado en una soga económica. La cuarentena se convirtió en el primer método de la historia para quebrar legalmente a un competidor, simplemente bloqueando su mercancía en el puerto bajo el pretexto de impureza. El término cuarentena, 40, no tenía base científica. Era pura mística multiplicada por la codicia. Al encerrar los barcos durante 40 días, las autoridades expulsaban del mercado a los forasteros y obligaban a los mercaderes a pagar por el almacenamiento de carga en almacenes estatales. Si la seda o las especias se pudrían en ese tiempo, lo llamaban voluntad de Dios. En realidad, fue la primera barrera comercial disfrazada de norma sanitaria. La religión le dio a la cuarentena inmunidad. Discutir los 40 días equivalía a la herejía. Así, el virus se convirtió en un instrumento de monopolio, donde no sobrevivía el más rápido, sino el que estaba compinchado con la administración del puerto. Pero mientras los mercaderes perdían dinero en los puertos, bajo las ciudades de Europa empezaron a cavar trincheras con otro propósito. Como el alcantarillado de Varsovia se convirtió en la tapadera de una fortaleza militar capaz de ahogar en inmundicia cualquier rebelión, entremos en los túneles de Lindley. Se suele considerar el alcantarillado urbano como un símbolo de progreso, pero en la Varsovia de finales del siglo XIX, las tuberías se convirtieron en armas. William Lindley no proyectó un simple acueducto, sino una ciudadela subterránea capaz de asfixiar a una ciudad rebelde sin sacar a los soldados de los cuarteles.
Aquí, la sanidad sirvió de envoltorio para el control total del espacio. Tras una serie de levantamientos, Varsovia se convirtió en un polvorín para el imperio. La solución llegó bajo la apariencia de la lucha contra el cólera. Se invirtió en un sistema que permitía a las autoridades, en cualquier momento, cortar el agua en los barrios poco fiables o inundar los sótanos donde se ocultaban los conspiradores. La construcción se realizó siguiendo mapas militares. Los colectores se diseñaron para que la infantería pudiera desplazarse por ellos de forma encubierta, y las alcantarillas se convirtieron en puntos de fuego. Era una arquitectura de represión disfrazada de higiene. Los habitantes celebraban el agua limpia, sin sospechar que estaban apretando voluntariamente una soga al cuello de la ciudad, cuyas llaves estaban en manos de la gendarmería. Las tuberías son de hierro, se pueden cortar. Mucho más aterradora resultó ser la teoría de los miasmas. Esta pseudociencia sobre el mal aire permitió a las autoridades demoler barrios obreros enteros y erradicar focos de protesta bajo los aplausos de los médicos. Pasemos a la gran limpieza. Antes del descubrimiento de las bacterias, el mundo creía en los miasmas, vapores tóxicos de la putrefacción. En manos del poder, esta pseudociencia se convirtió en la excavadora ideal. No hacía falta tomar por asalto un barrio rebelde. Bastaba con declarar su aire como contagioso para arrasarlo todo bajo los gestos de aprobación de los doctores. La teoría de los miasmas otorgó a los funcionarios el derecho a una reurbanización radical de las ciudades. En París y Viena, bajo el pretexto de la ventilación, se talaron distritos donde durante siglos se habían fraguado conspiraciones y barricadas. La lógica era sencilla: sin calles estrechas, el contagio no tiene dónde estancarse. En realidad, las autoridades destruían los nodos sociales de los pobres. En lugar de tugurios, aparecieron avenidas anchas, totalmente despejadas para el fuego de la artillería. Fue una gentrificación pagada con el miedo a la muerte. La ciencia sanitaria del siglo XIX actuó como arquitecta del control. El derecho a la vivienda se anulaba en cuanto surgía un interés científico por la pureza del aire. La suciedad se convirtió en el motivo legal para la deportación de clases enteras. Las víctimas a gran escala de esta política fueron los guetos históricos. Cómo permitió la lucha contra el cólera destruir el antiguo Józefów en Praga, privando a la gente no solo de sus hogares, sino también de su memoria. Pasamos a la limpieza del Gange Viertel. El cólera se convirtió en el mejor aliado de los promotores inmobiliarios y los gendarmes. Bajo la máscara del saneamiento nacional, las ciudades no se libraban de las bacterias, sino de una historia incómoda. Los barrios de Praga y Hamburgo pasaron por el cuchillo en cuanto la medicina otorgó al poder el derecho moral a la excavadora. El Józefów de Praga fue destruido a finales del siglo XX durante el proceso de asaneamiento sanitario. El pretexto oficial era el hacinamiento, pero el objetivo real era sustituir una mancha sucia en el centro por un barrio de élite para la burguesía leal. Del mismo modo, en Hamburgo, tras la epidemia de 1892, se limpió el Gange Viertel, un laberinto de callejuelas donde maduraba el descontento obrero. En lugar de curar a las personas, el Estado destruyó su hábitat. Miles de familias fueron arrojadas a la periferia, destruyendo sus comunidades y su peso político. Es el triunfo del determinismo higiénico. Si eres pobre, tu casa es una infección sujeta a demolición. La limpieza de las calles se convirtió en sinónimo de esterilidad política. Pero ¿qué pasa si el aislamiento se vuelve eterno? Nos dirigimos a Molokai, donde el diagnóstico se convertía en una ejecución civil. ¿Cómo ayudó la lepra a perfeccionar el mecanismo de privación de derechos sin posibilidad de indulto? En la isla de Molokai, el cuidado de la salud se transformó en un instrumento de aniquilación de la personalidad. Un diagnóstico aquí no era un informe médico, sino una sentencia de ejecución civil, tras la cual la persona moría jurídicamente estando aún en vida. En 1866 se creó en Molokai un leprosario, una zona de exclusión absoluta y un agujero negro jurídico. Desde el momento del diagnóstico, a la persona se le confiscaban sus bienes, se anulaba su matrimonio y se le retiraba el derecho al voto. Los enfermos eran literalmente arrojados desde los barcos al oleaje, prohibiéndoles cualquier contacto con el mundo.
El Estado perfeccionó un esquema de aislamiento sin plazo ni derecho a apelación. Bajo la máscara de la protección de la sociedad, surgió un territorio donde no regían las leyes. La lepra se convirtió en el motivo para la deportación de por vida de todos los no estándar. Fue el prototipo de los campos donde el estatus biológico sustituía al legal, y la medicina suplantaba oficialmente a la justicia. Pero Molokai fue solo un campo de pruebas para los cuerpos. La verdadera batalla por la mente se libró en los despachos de los psicoanalistas. ¿Cómo el secreto médico se convirtió en el pilar de un sistema de chantaje y por qué tus sueños empezaron a interesar a la policía más que tus actos? Nos adentramos en la espesura del control mental. Si el confinamiento físico encerraba el cuerpo, la psiquiatría hackeó la última fortaleza, la mente. El secreto médico se convirtió en una caja fuerte donde el Estado ocultaba expedientes sobre los pensamientos y sueños de los ciudadanos, transformando la terapia en una sofisticada forma de interrogatorio. En el siglo XX, la medicina obtuvo el derecho a juzgar no por los actos, sino por el Estado. El diagnóstico psiquiátrico se convirtió en una herramienta de aislamiento sin juicio ni investigación previa. Si un oponente no viola la ley, se le declara demente. Esto anula el peso de su palabra y lo encierra en una celda por tiempo indefinido. Los médicos se convirtieron, de facto, en delegados de la policía en la vida privada. Cualquier desviación o negativa a someterse a la norma se interpretaba como patología. Es la forma suprema de control. No solo se te prohíbe hablar, sino que se te convence de que la propia necesidad de resistir es un síntoma de enfermedad. Así, la medicina colonizó la mente, convirtiendo las vivencias íntimas en pruebas incriminatorias. ¿Qué sucede cuando el control sale de los hospitales y se integra en el smartphone? ¿Cómo los algoritmos de vigilancia biométrica han llevado las ideas de los desinfectadores medievales a la perfección digital? Bienvenidos a la era del panóptico sanitario. La historia de las cuarentenas no es solo la lucha contra los virus, sino la crónica de la expansión del control estatal. La medicina otorgó al poder el derecho de violar las fronteras de la privacidad y la libertad bajo el pretexto de salvar vidas. Lo que comenzó como el sahumado de cartas ha evolucionado hacia sistemas de monitoreo social total. El escudo sanitario se ha convertido en un instrumento de censura y represión política. Cuando el miedo a la muerte se encuentra con la burocracia, los derechos civiles se sacrifican en el altar del bien común. Entregamos voluntariamente las llaves de nuestra privacidad a los algoritmos, olvidando que cualquier cuarentena aspira a ser eterna. La limpieza de las manos no garantiza la limpieza de las intenciones de quienes nos obligan a lavarlas. Hoy, las fronteras entre el cuidado y la vigilancia se han borrado. En la era de la biometría, vivimos en un lazareto global donde cada individuo es una amenaza potencial. La lección principal: el virus del control muta más rápido que cualquier infección. Mantente alerta. Tras la esterilidad de las calles, a menudo se esconde el vacío político.